Entonces, después de que cometen el error de decirte que tienes presión baja, ¿qué te dicen? Tómate una coquita para que se te suba la presión. ¿Con azúcar o un chocolate, algo muy dulce? Ajá. Sí. Y eso es completamente un mito. La coca no sube la presión. La coca sube la glucosa, más no la presión. Pero fíjate que es algo bien interesante con la hipertensión, porque el 30% de la población mexicana se conoce con hipertensión. Sí, se conoce. Pero el otro 50-60% tiene hipertensión y no se ha diagnosticado. Hola, Moy, ¿cómo estás? Hola, Elena, muy bien, ¿y tú? También bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Pues el tema de hoy va a estar bien interesante, Moy. ¿De qué vamos a hablar, Elena? Fíjate que, bueno, como yo lo conozco, de la presión alta. Okay. Ya tú me dirás el nombre correcto y pues bueno, ahorita en el tema pues vamos viendo cómo es. ¿Cómo se desarrolla? Hola a todos, espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión. Muchas gracias por vernos y pues no se vayan. ¿La hipertensión y la presión alta es lo mismo? Sí, es prácticamente lo mismo. Hipertensión quiere decir alto, el antes, el hiper. ¿Sabes? Si, por ejemplo, en alguna ocasión dices o escuchas hiperglucemia, quiere decir glucosa alta. Okay. Cuando veas la palabra antes de lo que sea hipo, eso es bajo. Lo contrario. Por ejemplo, hipotensión es presión baja. Hipertensión es presión alta. Ah, ok. Entonces, hipertensión se refiere únicamente a la presión alta, pero lo correcto es hipertensión. Sí. ¿Y qué es la hipertensión? La hipertensión está dada, o más bien la presión arterial está dada por dos cosas. Por la función cardíaca, es decir... A ver, haz de cuenta que yo no sé, pues no haz de cuenta, la verdad es que no sé nada. ¿A qué te refieres con arteria? Ahorita te voy a explicar toda la fisiología, cómo funciona, sí. Pero para ahorita, por definición, la hipertensión está dada por una mayor resistencia vascular al paso de la sangre. ¿Qué quiere decir? Las arterias se cierran más de lo que deben, entonces el corazón tiene que bombear más y entonces hay más presión con la sangre. No sé si me explico. Sí. No es lo mismo. Imagínate tal cual, tienes una manguera. Sí. ¿Ququé pasa si tú le pones un dedo? Sale el chorro más fuerte. Sí. Entonces la presión aumenta. Entonces cuando la arteria se cierra, la presión va más fuerte. Cuando la arteria se abre, si tú le quitas el dedo o ese mismo flujo de agua en esa manguera pequeña, lo pones en una grande, pues va a ser el chorrillo. Entonces, realmente la hipertensión tiene que ver con la sangre y con el Tiene bombeo. que ver con tres cosas: corazón, arteria y sangre. Okay. Entonces te voy a explicar cómo funciona la circulación en general, para que a partir de ahí ya sepamos qué tiene que ver la presión o qué es la presión. O qué pasa realmente con la presión en el cuerpo, ¿sabes? Sí, porque mira, para serte sincera, yo lo único que sé de presión es que, a lo mejor en mi tiempo de estudiante, que me despertaba muy temprano, que desayunaba muy poco y que tenía que ir a trabajar a la escuela y que tenía muchas actividades, llegó un momento en el que me senté todo así, por ningún lado. Y me decían, ¿te duele la cabeza? Sí. ¿Te sientes mareada? Sí. ¿Tienes sueño? Sí. ¿Se te bajó la presión? O se te subió la presión. Yo me acuerdo hablando de eso, que bueno, perdón que te interrumpa, pero quiero hacer la aclaración porque si no se me olvida. Cuando pasa eso, es el peor mito que hay. Si dicen que se te baja la presión, esa es una... La presión no es un diagnóstico clínico, no es algo que te puedan decir así al azar. No sé si me explico. Sí, en cambio, es un diagnóstico que se tiene que medir con tu presión arterial. Era lo mismo con la gastritis. Sí, claro. Alguien nomás así por decirte tienes gastritis, no. Pero no, o sea... Entonces, después de que cometen el error de decirte que tienes presión baja, ¿qué te dicen? Tómate una coquita para que se te suba la presión. ¿Con azúcar o un chocolate, algo muy dulce? Sí. Y eso es completamente un mito. La coca no sube la presión. La coca sube la glucosa, más no la presión. Y fíjate, yo tenía en mi cabeza es que cuando tienes problemas de presión, o no comes tanta azúcar o échale mucha de un solo momento para que... Así es. No, y la presión no está en relación al nivel de glucosa. Ok, creo Entonces, que haz de cuenta que es bien interesante cómo funciona la circulación, porque tejido diana, es decir, músculos de todas partes del cuerpo, riñón, hígado, cerebro, en general todos los órganos tienen que recibir dos cosas: oxígeno y nutriente. ¿Quién lleva el oxígeno y el nutriente? La sangre. De manera que la sangre tiene que circular por todo el cuerpo, en todo momento, en todo momento.
Y lo tiene que hacer en una presión constante en la cual no esté ni muy alta ya te entendí. ni muy baja. Entonces aquí vamos en relación a hipertensión o hipotensión. Toda la sangre que está en el cerebro, cuello, extremidades superiores y cerebro, llegan a... Imagínate que el corazón tiene 4 cavidades. 2 arriba y 2 abajo. Como si fuera una casa de 2 plantas, con 2 cuartos arriba y 2 cuartos abajo. Entonces la sangre que está en tu cabecita y en miembros superiores llegan a una primer cavidad que se llama aurícula derecha, que es la primera, ¿sabes? Que es la más pegada hacia el lado derecho de tu cuerpo. Y lo hacen por la vena cava superior. Toda la sangre que está del diafragma o de tu corazón hacia abajo llegan por la cava inferior. Son 2 venas que llegan a la aurícula derecha. ¿Sabes? Entonces de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa la sangre a los pulmones. En los pulmones esa sangre sin oxígeno, porque ya recorrió el cuerpo, ya viene sin oxígeno, se oxigena en los pulmones. Entonces ya viene de regreso de los pulmones con oxígeno. ¿A dónde regresa? A la aurícula izquierda. Por 4 venas pulmonares. Y ya de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. Se va a todo el cuerpo y regresa y hace la misma función. Y así es como nuestro cuerpo está funcionando y entonces nosotros, una persona como yo normal no se da cuenta de qué hace o qué no hace porque no nos sentimos mal. Te lo juro que yo pensaba de verdad que la presión alta y la baja se definía en me mareé y tenme Inclusive cosita. hay personas que piensan que por tener la presión alta van a funcionar mejor que tenerla normal o baja. Y no. Es como el orgullo, ¿no? diferente. Yo tengo una presión bien fuerte, bien alta. ¿Y Diciendo existe? que no. ¿Existe que haya quien diga yo tengo la presión alta? Sí, yo te lo digo porque en consulta es bien común que llega la gente orgullosa con sus cifras de 180 sobre 110. Ahorita igual y nos puedes decir cuál sí. es la normal y todo, pero sí para al menos darnos una Entonces, en todo ese trayecto, en lo que llega al corazón, se distribuye, va al pulmón, va a los músculos, etcétera, etcétera, eso se conoce como circulación, ¿sabes? Sistema circulatorio. Entonces, en todo ese camino, imagínate como si fuera una carretera, sube, baja, etcétera, tiene que ir a una misma velocidad dependiendo la exigencia del cuerpo. Porque hay patologías, por ejemplo, si tú haces ejercicio, si yo ahorita agarro un costal de box y empiezo a pegarle, la velocidad de la sangre no tiene que ser la misma, porque el corazón ya va a demandar más, el músculo va a demandar. Pero si como yo, que mejor me agarro y me prendo la tele y me ando viendo unas palomitas, una película, a lo mejor ahí no. No, la velocidad tiene que ser lenta. Ajá, pero cuando la exigencia es mayor, la presión aumenta. Entonces, todo eso está regulado por el sistema nervioso central, que son ya el cerebro, columna vertebral, etcétera. Entonces, haz de cuenta que la enfermedad viene o la hipertensión se define como un aumento de la presión arterial por una mayor resistencia vascular. Es decir, las arterias tienen el músculo. Entonces tienen la capacidad de cerrarse o de hacerse más grandes, dependiendo la necesidad del órgano. Si un órgano está recibiendo poquito aporte de oxígeno, poquita presión, ¿qué hace? La arteria se aprieta para que la presión aumente. Entonces, todo el tiempo están haciendo muchos cambios en nuestro cuerpo. No, entonces no voy a tener la misma presión todo el día. Tiene que ir subiendo y bajando constantemente. Por eso es que la presión te la tomas en un estado de reposo y cuando no hay antecedente de que tomes café, te hayas echado un tabaquito, hayas comido chocolate, porque todo eso lo altera. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas que te generan hipertensión? Existen varias. La principal se conoce como una hipertensión. Me queda claro que entonces la hipertensión se considera enfermedad. O es sea, una enfermedad. Si yo digo, yo soy hipertensa, estoy enferma de hipertensión. Estás enferma, es una enfermedad crónico-degenerativa. No es como no sé, ahorita que puedo decir, me dolió la cabeza, no es algo pasajero de momento. No es pasajero. Es una enfermedad. En ciertos pacientes, fíjate que sí dicen que se curan de la hipertensión, pero hay casos especiales, ahorita los mencionamos. Sí. Pero en teoría, una vez que debutas con hipertensión, ya es una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué significa? Que vas a vivir todo el tiempo con ella y si no te cuidas te vas a degenerar más rápido. Sí. Entonces la enfermedad, la hipertensión arterial viene dada por muchas causas, muchas etiologías. Es lo que se conoce como médicamente la causa, etiología. Entonces son varias etiologías. La principal es la esencial. ¿Qué significa? Que no hay causa.
Simplemente una persona de un día para otro debuta con hipertensión en muchos escenarios. En otros escenarios tienen que ver varias cosas. Una, el consumo de sodio está altamente relacionado con el aumento o baja de la presión. El sodio es un electrolito que mueve mucho agua. Entonces, si hay más sodio, significa que hay más agua. Si hay más agua, significa que más le va a llegar al corazón. Si más le llega al corazón, significa que el corazón tiene que apretarse con más fuerza. Es decir, tiene que tener una precarga mayor. No es lo mismo que le llegue este vaso a la mitad de sangre al corazón para que mueva este vaso al esfuerzo que tiene que hacer si el vaso le llega Está lleno. completo. Entonces, ¿qué significa? Que de entrada al corazón va a mandar la sangre más fuerte. ¿Eso por qué? Porque hay mayor sodio. Personas que consumen mucha sal, en teoría. Sí. Esa es una. La otra, por un daño en el riñón, en el cual no se puede eliminar el sodio. Entonces ahí el sodio va a estar alto, pero no porque lo consumas, sino porque el riñón ya no puede eliminarlo. Entonces, mismo efecto. Llega más sangre al corazón y más resistencia. ¿Sabes? Sí. Otro, por un sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema que igual no nos vamos a meter en tanto, pero que también es una etiología por la cual se altera la presión porque aumenta el tono de las venas arteriales. Es un sistema que haz de cuenta que hace que llega al receptor, la renina, así se llama, renina al receptor de las arterias y inmediatamente el efecto es hacerla más fuerte. Igual dejamos Contraerla. una imagen para que... Sí, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que esa es la otra causa. Ok. ¿Sabes? Y por último, la obesidad. Entonces una persona que tiene obesidad o los que estamos propensos a tener obesidad, también estamos Sí. propensos a ser El paciente que tiene obesidad está en relación de tener hipertensión. Obesidad, hipertensión y diabetes, haz de cuenta que son tres amigos que van de la mano. No sé. Entonces, en una persona que debuta con hipertensión, pero con cifras no muy altas, que está obeso, pero llega a su peso ideal, en muchos de ellos se controla la hipertensión o se quita. Entonces, en esos casos dices, ay, me curé de hipertensión. Pero no es tanto que te hayas curado de hipertensión, sino que ya el cuerpo eliminó tejido. Por lo tanto, el corazón ya no tiene que bombear tanto. Entiendo. No sé si va me explico. como de la mano también para quedar sin enfermedad, por decirlo. Oye, Moy, ¿y Dime, Elena. yo cómo me doy cuenta o qué síntomas debo de como de detectar o de decir, ay, esto es de que tengo hipertensión? Para alarmarte si tienes hipertensión. Sí. Es un tema bien debatible, Elena, porque no sé si has escuchado que la hipertensión es el enemigo silencioso. ¿Lo has escuchado? No, pero... Todas las personas que son hipertensas, que saben que tienen hipertensión y no llevan su tratamiento, o las personas que son hipertensas y no saben que tienen hipertensión, creen estar bien porque no sienten nada. Es decir, oiga, usted, señor, ¿está tomando su tratamiento para la presión? No, no lo estoy tomando, pero no lo tomo porque no siento nada. Yo me siento bien a gusto. O sea que... Para cuando te genera síntomas es porque ya hay daño a órgano blanco. O sea que yo puedo ser hipertensa sin tener síntomas. Por eso es el enemigo silencioso. Ahí está la hipertensión, ahí está, ahí está, ahí está. Y para cuando te dé algún síntoma, dolor en tu cabeza, zumbido en tus oídos, que tengas mucha náusea, afectación en la filtrado renal. Para cuando haya eso, muy probablemente ya hay daño a órgano blanco. Entonces, no hay manera en la que yo me dé cuenta. A ver, sí, es a lo que voy. Existe algo que se conoce como un screening. Eso es en todas las patologías de medicina. Es decir, ¿cómo saber si... Es decir, si una enfermedad tiene su máxima incidencia a los 40 años, 50 años, ¿para qué esperarte a esa edad para saber si tienes esa enfermedad? Entonces, los screenings se hacen tiempo atrás para saber si vas teniendo riesgo para presentar la enfermedad en una edad promedio. Entonces, el screen, Elena, empieza a partir de que tenemos 20 años. Antes de esta edad no se aconseja si no tienes ninguna enfermedad. Entonces, si yo tuviera 20 años, el screening se debe de hacer cada 3 a 5 años. De manera que, imagínate, si yo me tomo la presión a los 20, sale bien, me la puedo tomar a los 23 o a los 25. Es decir, cada 3 o cada 5 años, dependiendo qué tanto consultes a tu médico. Si a los 25 me la tomo, sale bien, a los 28 o hasta los 30 años. ¿Sí me explico? Sí. Una vez que llegas a los 40 años, a partir de ahí ya cambia la etapa en el screen. Ya te lo tienes que hacer una vez por año.
es anual. Ok. Y de esta manera como que te le adelantas a la enfermedad para que no haya complicaciones. Porque te darías cuenta en el resultado si tienes alguna diferencia o no. Así que te es. daría como que la señal de, ay, Sí, sí puede ser propenso. lo ideal es que también está como un poco confuso en saber cuáles son las cifras normales. Cuando te toma la presión, te colocan el brazalete, el primer latido que se escuche médicamente se conoce como sístole. El último latido que se escuche se conoce como diástole. Entonces imagínate que la sístole marcó en 120 del Baumann y la diástole en 80. Entonces es 120 sobre 80, Bajo. que es lo Ya ideal. entendí. Es lo ideal de la presión arterial. Si a los 20 años te tomas la presión y está en 140 sobre 90, está arriba de los valores normales. Entonces ya tendrías que estar más al pendiente de tu Ya te presión. entendí. La American Heart Association, que es la Asociación Americana de Cardiología, tiene unos valores muy estrictos para la presión arterial, porque anteriormente se manejaba la presión arterial o uno era hipertenso cuando tenía dos cifras mayores a 140/90, dos cifras mayores en dos tomas diferentes. Entonces, habían muchos eventos cerebrovasculares, habían muchas consecuencias con esta definición, porque había personas que la tenían más altas, pero como el valor de diagnóstico también era alto, es decir, si lo normal es 120/80, decías tienes hipertensión hasta Como que que tengas... lo normalizaron, o sea... Y bajaron las cifras. Ajá. La American Heart Association bajó las cifras. De manera que te dicen, ya lo ideal, esto es actualizado a la AJA 2021, lo ideal es que todos tengamos una cifra menor a 120/80. Menor. Ni siquiera 120/80. Menor. Sea, tiene que ser Ajá. menor. Si la tienes 129 menor 80, significa que la tienes alta. Ya en 129. Si la tienes de 130 a 139 y mayor de 80/89, ya es hipertensión tipo 1. También se divide. Se divide. Y anteriormente no. Anteriormente era mayor a 140/90 era hipertensión tipo 1. Entonces las cifras se bajaron. Se bajaron para disminuir los riesgos que tiene la enfermedad, claro. porque tiene muchas secuelas. Entonces, una persona hipertensa que ya está diagnosticada tiene, ahorita lo acabas de decir, secuelas o puede como que a lo mejor afectarle a otros órganos. Sí, tiene complicaciones. Si quieres ahorita te las menciono, pero después de mencionarte el tratamiento, perdón. Pero fíjate que es algo bien interesante con la hipertensión, porque el 30% de la población mexicana se conoce con hipertensión. Sí, se conoce. Pero el otro 50-60% tiene hipertensión y no se ha diagnosticado. ¿Y la manera de diagnosticarla? Es tomando la presión, pero también ahí hay mucho sesgo de error, porque para hacer el diagnóstico en un consultorio o mediado a una enfermera, un médico, es bajo la valoración del médico. Se hizo un estudio en el cual el 90% de los que ofrecen servicios de salud no toman la presión de manera correcta. Eso es cierto. O a veces ni te la toman. Entonces, actualmente todas las enfermedades tienen algo que se llama como un gold standard, que es una prueba de oro, prueba diagnóstica de oro. Para la presión arterial existe algo que se conoce como MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para evitar justamente estos sesgos de que tú fueras al seguro, te toman la presión, te dicen que está alta, pero a lo mejor te la tomaron mal, a lo mejor el Baumann está mal calibrado. Entonces, este mapa, este monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es un brazalete que te lo ponen por 24 horas. Okay. Entonces, te lo programan cada media hora y se infla. Ya. Te toman la presión cada media hora. Tú en tu estado relajado tienes que estar en tu casa sin hacer actividad. Se llega la otra media hora, te la toma y te la baja. Lo puedes programar cada media, cada hora, dependiendo. Entonces se hace un trazo, se promedia cómo anduvo la presión y con eso se hace un diagnóstico definitivo. Órale. Y eso lo podemos, a lo mejor en el Seguro Social. Sí, en el seguro. Ajá. La verdad es que todavía aquí en México no está bien implementado, pero sí se usa. Sí se usa. Porque fíjate, hay algo bien curioso, no sé si has escuchado hablar. Me daba mucha risa como mi tía me decía, ella antes de que yo fuera médico decía, es que yo tengo la hipertensión de las batas blancas. Ándale, ¿qué es eso? Y su nombre correcto es hipertensión de bata blanca. Haz de cuenta que la presión arterial, el corazón, también está ligado
a lo que diga el cerebro. Es como volvemos a lo mismo. Si te ladra un perro, si tú vas por la calle y de pronto un perro en el Sale. ay, cabrón, vas a sentir el corazón. Sí. Porque acá hubo una señal. Entonces, hay muchas personas que cuando van al médico, con el puro hecho de que el médico ya te ponga la mano, uy, el Ya corazón se empieza. asustaron. Ya te Empieza. entendí por qué. Entonces, eso se conoce como una hipertensión de bata blanca. Solo cuando te va a revisar un doctor Ajá, es pues cuando... te asustas. Sí, claro. Entonces, para ellos es lo conveniente el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, llevárselo a su casa. Sí, porque sí Y es ya muy ver, común que de hecho tengamos eso. yo en la universidad salí con hipertensión de bata blanca. Por todos los serio? antecedentes que tenía en la infancia de que me operaban, de que semana con semana me llevaban con el médico. Una compañera Sí, me la es tomó cierto. y yo, ay, me andaba hasta desmayando. Sí, porque a lo mejor te acordaste. sudando. Y ya me dice, güey, tienes la presión bien altísima. Y yo sí sentía el corazón hacia todo. Pero Y- era por Sí, eso. le dijimos a nuestro maestro de propedéutica, él a su vez le dijo al cardiólogo de la universidad y él me consiguió un mapa. Y ahí ya se con dieron el cuenta mapa que ya no, que todo sí bien, estabas todo así. normal. Y Sí, ya sí, yo sí. yo Ya tengo te hipertensión entendí. de bata blanca. Entonces sí se puede dar. No, mira. Oye, Moy, y por ejemplo, si una persona es hipertensa y tiene hijos, sus hijos también son propensos a ser hipertensos. Siempre y cuando haya daño a nivel vascular y a nivel renal. Si hay enfermedades hereditarias con eso, si no, no. Si no, los factores de riesgo, el cigarro, el sedentarismo, que no hagan ejercicio, la comida chatarra, una mala alimentación, eso es la principal causa de hipertensión. Pero de ahí en más, no. Entonces, a menos de que la mamá tenga esos enfermedades o esas, ¿cómo se le llaman? Complicaciones. ¿Esos factores de Ajá. riesgo? No le puede heredar al bebé. O sea, yo no puedo decir que soy hipertensa porque no mi es familia caso todos son. como, por ejemplo, en la diabetes. Aún no Ajá. se descubre que sea hereditaria, aún no se descubre. Pero bien curioso, si tienes madre y padre diabético, casi se asegura que el hijo va a ser diabético. Va a tener las mismas- Y aún no se relaciona completamente con la herencia. Pero ahí sí se puede más demostrar. factor de En riesgo. cambio, con la hipertensión eso no es así. Ok. Y en cuestión a la hipertensión nerviosa, Ujú. ¿esa existe o es como la de la bata blanca? Sí, es esa, la de la bata blanca. Se debe de tratar cuando la hipertensión causa síntomas. Es decir, ya te fuiste del hospital. A lo mejor, y te todo desmayaste, o ahí mismo con el doctor que te o ahí. desmayas. Ajá, pero es más cuando te vas de la causa que te lo genera. Pero a pesar de eso sigues con la presión alta. Ya te entendí. Ya se Mira, debe me de pasó tratar. una vez a mí, yo tendría 11 años, y mi mamá se acuerda porque, imagínate que me piden para la secundaria el tipo de sangre. Ujú. Entonces va mi mamá y me hace el estudio del tipo de sangre, y saliendo que son químicos farmacobiólogos, Sí. ¿no? De esa cosa, estábamos esperando el camión para regresar a la casa. Pero haz de cuenta que sí, en ayunas, bien temprano, y luego con el miedo que tenía, porque yo toda la vida le he tenido miedo a los doctores, hasta que gracias a Dios eres tú, porque te tengo mucha confianza, me desmayé. O sea, saliendo de ahí, mi mamá nada más vio cuando me tiré al piso. Hasta la fecha mi mamá se ríe de mí. Jamás en la vida me volvió a pasar. Eso se puede considerar como de ese tipo de No, porque no te la checaron. Ahí ya hay Sí, otros no me la factores. checaron. Ahí, como no desayunaste, ahí lo más común es pensar que se te bajó la glucosa. Entonces para no confundirlo, porque a lo mejor llegando a mi casa, si hago memoria, no me acuerdo, obviamente. No, pues lo más común me es, a lo mejor te ¿qué es dijeron, eso? pero te pudieron decir que se te bajó en vez de que se te subió la presión. Porque Puede cuando hay desmayos o así, lo primero es, se le bajó la presión. Ojalá para el siguiente o en uno complementario hablamos también eso Sí, de de la la presión. hipotensión, de la presión baja. ¿Hasta ahorita tienes alguna duda? No, Elena? no, la verdad es que no, me queda muy Entonces, bien explicado. con base al tipo de hipertensión, dependiendo la clasificación, porque te digo, hay una hipertensión tipo 1, tipo 2 o una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva. En la tipo 1, es decir, cuando tu presión, según la AHA, la American Heart Association, en la tipo 1, cuando tu presión arterial es de 121 a 129, de 130 a 139, Ok. se tienen que hacer cambios en el estilo de vida, es el tratamiento. Tienes que evitar el sedentarismo, es decir, hacer actividad física cuando menos 30 minutos al día y llevar un plan alimenticio de manera correcta. También otro dato que quiero como que les quede claro, ¿tú qué entiendes por dieta?
Pues para mí la dieta es el alimento que llevo. Puede haber dietas sanas o puede haber dietas que no son excelente, tan entonces tú sanas. sí lo entiendes de manera correcta. La mayoría de gente que tú le preguntas, usted dice dieta, lo asocian con una menor ingesta de alimento. Es decir, si estoy a dieta no puedo comer mucho. Pero por definición dieta es la cantidad de alimento que consumes en 24 horas. Eso es dieta. Y eso es en relación a lo que ¿Qué tú es lo dices. que te pregunta Puede el ser- médico cuando vas a consulta? Porque, bueno, ¿Qué tipo de dieta ¿qué tienes? comiste de ayer a hoy? ¿Qué Ajá, comiste? Y ya en ajá. la mañana, Entonces en la tarde. eso es dieta. Oh, Y no la menor ingesta de alimentos, sí, que es lo claro. que todos piensan. Entonces, una buena alimentación no significa que estés en dieta, porque muchos lo asocian con eso. Dieta, no Exacto. comer. No, dieta es lo que comes en 24 horas. La dieta tiene que ser saludable. Es decir, eso que comes en 24 horas Tiene saludable, que nutrirte. basándose en el plato del buen comer. Ah, Ajá. ok. Y agregarle un medicamento. El que quieras, metoprolol, Y IECAS. obviamente siempre que te lo prescriba un médico Siempre. y en consulta. Tampoco no se vale que vayamos nosotros por fuera y No. obviamente ay, esto le sirvió a mi prima, mi lo tomó. No. Se eligen, existen varias clases de medicamentos, pero se eligen unos u otros dependiendo el caso individualizado de cada persona. Si una persona está con fracción de eyección disminuida, es decir, afectación cardíaca, los que se aconsejan son los que actúan directamente en el corazón, que son metoprolol, etcétera, o los IECAS, que son enalapril, captopril. Los que tienen afectación renal se eligen los IECAS, esa es una familia, que es enalapril, captopril, etcétera. Es dependiendo Los que cada tienen persona. hipertrofia prostática, se requieren otros tipos de medicamentos. Y así se va individualizando. Pero en la hipertensión tipo 1 se elige la dieta. Oye, Moy, tengo una duda ahorita que hablaste del corazón. ¿La gente que tiene problemas del corazón o que ha pasado, tiene hipertensión o no necesariamente? ¿A qué te refieres? Dame Mira, un por ejemplo. ejemplo, yo tengo un tío que a él lo operaron de cirugía de corazón abierto. Hace 5 años, va a cumplir este año, y pues él ya está bien. Sé que toma medicamentos, si te digo cuáles te estoy echando mentiras. Tampoco conozco a qué se relacionó ni nada, pero mi pregunta va encaminada a, ¿es probable que él hubiera tenido hipertensión? Sí, o no? probablemente. Habría que ver de qué es la cirugía, porque una de las complicaciones de la hipertensión es afectación cardíaca. Ah, ok. Entonces habría que ver qué fue lo que desencadenó la bronca en el corazón. Entonces, Elena, eso es el tratamiento en la hipertensión tipo 1, ¿sabes? Cuando el paciente no se apega a una buena alimentación, a ejercicio físico y que no tiene un buen apego al tratamiento, es decir, un día me tomo el medicamento, otro día no. Un día me lo tomo en la mañana, pero en la noche ya no. Ah, ok. O un día en la mañana no, pero en la noche sí. Es decir, no tiene un buen Que no hay apego al constancia, tratamiento. constancia. La presión va a seguir subiendo a tal punto que va a llegar una hipertensión tipo 2, que significa valores arriba de 140, arriba de 90. Entonces entiendo, Moy, que el medicamento o el tratamiento te va a ayudar a mantener la presión Ajá. al mismo nivel y que al dejarla de tomar se te puede seguir Se vuelve a elevando. disparar. Ah, ok. Así es. En este caso, como te recordaba anteriormente, se conocía como hipertensión tipo 1 cuando estaba mayor a 140-90. Ahorita, por la definición de la AJA, ya es tipo 2. ¿Sabes? Sí. Entonces, en este caso, tiene que hacer su dieta, es decir, una buena alimentación en 24 horas, tiene que hacer ejercicio y ya tienes que agregarle un segundo antihipertensivo. Es decir, tiene que tomar el primer antihipertensivo que se le indicó y ya tiene que tomar el segundo. De manera que cuando tú veas que una persona con hipertensión tome 2 medicamentos, es porque ya tiene una hipertensión tipo 2. Ándale, ya está. Cuando no se más. cuida, sigue subiendo de peso, sigue sin hacer ejercicio, Sigue ya comiendo va a mal. desencadenar una crisis hipertensiva. Es decir, pacientes que tienen presión arterial arriba de 160, 110, que ya tienen molestias en los oídos, que ya tienen mucha náusea, que tienen un Ay, qué dolorón de difícil. cabeza. Esos pacientes se tienen que internar. Es decir, tienen que estar hospitalizados para bajarles la presión. Y la presión únicamente se controla, o sea, no hay manera en la que ya mañana ya dejas de hacerlo, no, únicamente se controla. Oye, ¿qué pasa si el paciente la verdad le vale, no se toma el medicamento? ¿Qué complicaciones Entonces, es hipertensión tipo 1, tipo Tipo 2, crisis hipertensivas, y a raíz de las crisis hipertensivas va a haber daño a órgano blanco. ¿Qué significa? Se te va a dañar el riñón, se te va a dañar el corazón y se te va a dañar el cerebro. Si nos vamos a nivel de abajo hacia arriba, tenemos primero los riñones, riñón, corazón, cerebro.
Los riñones, haz de cuenta que tienen unas arterias muy finitas, unas mangueras finitas, que no toleran presión muy alta. Entonces, al momento de que llegue una presión tan fuerte, va a dañar las arterias, va a dañar la célula o el tejido del riñoncito. ¿Qué va a significar? Que cada vez la función del riñón va a ser menor. Entonces, a su vez, como la función del riñón va a ser menor, vas a retener más sodio. Como vas a retener más sodio, va a haber más volemia. Como va a haber más volemia, el corazón tiene que bombear más. Como va a bombear más, va a haber mayor hipertensión. Empieza a ser un círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso. Eso en el riñón. En el mismo corazón, no es lo mismo que tu corazón bombee con una fuerza tranquila a una fuerza exageradamente grande. Como el corazón es un músculo, no sé si has escuchado que te dicen, es que tiene el corazón crecido. O que tiene el corazón grande. O que le creció para adentro. No sé si has escuchado. Los otros dos primeros sí. Es un músculo. Por ejemplo, si tú empiezas a trabajar tu bíceps con mancuernas, con ejercicio, va a crecer. El corazón también. Si tú lo pones a trabajar de más, va a crecer. Pero para el corazón eso es perjudicial, porque el espacio de sus cámaras se va a reducir. Va a ser menor el espacio. Entonces no va a bombear tanta sangre. Como no va a ser efectivo el latido, se va a significar que ya tienes una insuficiencia cardíaca. Es decir, tu corazón ya no es capaz, si eyectaba en cada latido 50 milímetros, es decir, si tenía este espacio, el ventrículo izquierdo, al momento de que crece el músculo, se va a hacer más pequeño el espacio. Entonces la cantidad de sangre que tiene ya no es la misma del vaso completo a la mitad del vaso. Claro. Entonces para tu cuerpo ya no va a ser suficiente que el corazón aviente esto de sangre. Entonces el paciente después que va a referir mucha disnea, se va a cansar mucho, le va a costar trabajo mucho. Por eso es que a los que tienen daño cardíaco les limitan mucho su vida. Se le van a hinchar sus pies, trae muchas complicaciones. Después hablamos de insuficiencia cardíaca. Sí, estaría muy interesante. Y a nivel cerebral, el cerebro también, como en el riñón, tiene arterias también muy finitas. ¿Has escuchado hablar de que, es que tuvo un derrame cerebral? Sí, es muy... Eso es como lo más común. Médicamente eso se conoce como un evento vascular cerebral. Es tanta la presión, ¡pum! Tiene que ver también entonces. ¡Pum! Que revienta la manguera. Al reventar la manguera hay una fuga masiva de sangre. Empieza a salir sangre. Entonces una hemorragia cerebral es secundario a una hipertensión arterial. Fíjate, esto sí yo no sabía. Me quedo pensando, hay que cambiar. Porque la verdad es que en México la mayoría de las personas es que la verdad... Por eso te digo, ¿para qué te esperas a tener síntomas? Claro, cuando sientas síntomas ya va a estar esto. Ya va a estar más, se está más adelantado. No, entonces hay que prevenir. Por eso es el enemigo silencioso. Fíjate que vi una serie coreana, sin hacer spoiler y publicidad, en donde una enfermera astutamente se casa con un señor de edad más avanzada. O sea, ella tendría unos 30 y él unos 60, con la intención de provocarle la muerte y quedarse con todo el dinero. No pudo con la conciencia y al final pues se fue a la cárcel y demás. Bueno, pero hizo esto, o sea, como que lo alimentaba de tal manera que todo lo que tú me estás diciendo le afectó. Al final se murió, creo que de un infarto, pero le provocaba que, oye, tengo ganas de pizza, hay que comer pizza. Ay, pero comimos ayer, pero tengo ganas de hoy. Oye, pero no comiste ninguna. Ay, es que ya me llené, pero acábatelas para que no se dejen. Vamos a ver una película de risa. Y hoy vamos a llevar a los niños al parque de diversiones. Y lo traía en chinga, y en la serie sí se murió. Entonces ya entendí un poquito a dónde va. Oye, Moy, la gente que tiene hipertensión, ya me dijiste que hay edades, o sea, de los 20 a los 39, te checas y no es tan común que la gente sea hipertensa. De los 40 en adelante, sí. La tasa de mortalidad, ¿a qué edad muere más o menos la gente? La tasa de mortalidad, eso se conoce como una historia natural de la enfermedad. Es decir, que dejes evolucionar la enfermedad sin intervención médica, sin que tomes tu medicamento. Todo depende de a qué edad inició la enfermedad, porque ya actualmente es más común verlo en edades más tempranas. Es decir, ya no es raro ver un paciente con 22 años con hipertensión. Anteriormente era raro. Entonces no va a ser lo mismo que un paciente con 40 debute con hipertensión a un paciente de 20 o a un paciente de 60. Pero en teoría, a los 20 años, si no hay cuidado farmacológico, empieza a haber afectación. Entonces un paciente con 40, si no se cuida, a los 60 va a tener complicaciones.
Y las complicaciones son las Las que son ya difíciles, mencionamos. ¿verdad? Ajá. Sí. Un paciente de 20 años que debuta con hipertensión, si no se cuida, a los 40 ya va a tener problemas. Sí. Un paciente con 60, pues ya difícilmente a los 80 va a tener... No, pues ya a lo mejor Pero de sí. otras maneras sí, ya te entendí muy, pues muchísimas gracias. No, de te nada, agradezco Elena. la verdad el tema, me pareció muy interesante porque si te soy sincera yo no sabía nada, pero al menos dejaste en mí y espero que en toda la gente que nos le escuchó la conciencia en la importancia de cuidarnos, porque no es únicamente tener presión alta, sino es las complicaciones, Las complicaciones que vienen. Y pues que entendieran más que nada qué es la hipertensión. Sí, quedó muy bien. Y el hecho de decir, no me voy a cuidar o no me voy a tomar mis medicamentos porque no siento nada, es un completo error. Porque para cuando sientan algo, pues ya puede ser muy demasiado tarde. No, y si existe la forma de prevenir, y si son cosas bien naturales como moverte, comer Sí. saludable. Y Eso a es la lo base mejor del tratamiento de todo. Entonces de todo. está que nos queramos poquito, le pongamos empeño y lo hagamos. Pues muchas gracias, Moy. A ver si luego terminamos Sí, con... eso es la base de todo, el que hagas ejercicio y te alimentes bien. Y si quieres un día podemos hablar de farmacología, así muy superficialmente, Sí, para que veas que los parece. fármacos tampoco son la gran cosa. Es más bien el hábito que tenemos antes, me parece muy bien. No es la gran ojalá que cosa sí. porque no hacen algo que tu cuerpo no hagas. Y lo explicaré a lo mejor de una manera sencilla para entenderlo. A ver si en el inicio del otro video lo hacemos para entenderlo. Muy bien. Gracias, Moy. Muchas gracias por todo, espero se encuentren bien. Nos vemos en el siguiente.